regreso de Istambul y de Grecia, muy contento con todo lo que aprendió allá. Ha sido un tiempo de reto y de reafirmarse en muchas cosas, de conocer cosas nuevas. Y sepan ustedes que siempre están en la mente y en el corazón de Él, que aunque no está aquí físicamente, sí ustedes están muy presentes en Él. Así que quería comenzar con ese saludo. Y cada día nosotros nos enfrentamos a muchas decisiones. A veces son cosas pequeñas, cotidianas, que no tienen mayor relevancia, pero hay otras que tienen mayor peso. ¿Y alguna vez tú te has preguntado si Dios toma en cuenta tus decisiones y tus acciones? ¿A Él le importan tus acciones? ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿Es un rotundo sí? A Dios le importa lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y nos hablan tantos pasajes acerca de que Dios puso en nosotros destino y propósito y que nos cuida con amor eterno. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Si Dios ha invertido tanto en nosotros, ¿cómo va a ser que no le importe el resultado final y la manera en que nosotros vivimos? Obviamente sí a Él le importa. El Salmo 37, versículos 23 y 24 dice: el Señor afirma los pasos del hombre o la mujer cuando le agrada su modo de vivir. Escuchen bien eso. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Eso es una promesa para ti, para mí, que es preciosa. Su valor es incalculable. Daniel en el Antiguo Testamento es uno de mis personajes favoritos. Lo fue desde que yo era niña. Y él fue una persona que provocó la bendición de Dios. Qué tremendo pensamiento. Que la manera en que nosotros vivimos puede provocar la bendición de Dios. Eso es maravilloso. ¿Y por qué? ¿Por qué lo provocó la bendición? Por su manera de vivir. Dios se agradó de él, afirmó sus pasos y lo llevó sostenido de su mano. O sea, cuando uno lleva algo en la mano es algo que está cerca. Así que Daniel estaba en la mano del Señor, Él lo sostenía. Cuando Daniel tropezaba, el Señor estaba ahí para evitar que cayera al piso. Y así mismo es con nosotros, es una promesa para todos nosotros. Así que vamos a estudiar la vida de Daniel. Mayormente nos vamos a enfocar en el capítulo 1 del libro de Daniel. Así que los primeros versículos de ese libro lo que nos hacen es establecer el contexto de cómo Daniel llegó a Babilonia, al reino de Babilonia. Nos dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia y posiblemente el rey más poderoso de su época, conquistó a Judá. Este rey no solo mató o deportó millares y millares de judíos, los sacó de su tierra de Judá, sino que también destruyó la ciudad y destruyó aún su templo. Fueron varias veces que Nabucodonosor llegó a las puertas de Judá e hizo un trabajo completo de destruir la ciudad y de destruir el templo de Salomón, que era el orgullo de los judíos y lo que mantenía centrada la adoración de los judíos, aún el templo de Salomón. Y mostró su desprecio por el Dios de Israel, aún llevando artículos que habían sido apartados para la adoración de Dios, los llevó y los ubicó en sus propios templos paganos. Hasta ese punto llegó ese rey en su deseo de destruir a los judíos y a su Dios aún. Nabucodonosor adoptó una política muy interesante de reclutar a los jóvenes más prometedores de sus nuevos territorios. Iba a un territorio, lo conquistaba y de ahí él sacaba jóvenes con ciertas destrezas y cualidades.
Y el versículo 4 del primer capítulo de Daniel enumera esos requisitos. Ahí nos dice que debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Y lo que Nabucodonosor y los suyos hacían era que tenían un entrenamiento riguroso de 3 años. Esos jóvenes tenían que ser entrenados en toda la manera de vivir de una sociedad pagana. Y al final de estos 3 años tenían un examen final. Eran llevados ante el rey para que él evaluara si eran aptos para servir en la corte del rey. El versículo 6 nos dice que entre estos fueron algunos de Judá y nos menciona a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Nos dice que estos 4 adolescentes, nacidos y criados en Judá, donde habían aprendido a adorar al Señor de Israel, se encuentran de momento en un entorno totalmente diferente, totalmente foráneo a ellos. Han sido arrancados de lo que les es familiar. Han perdido el contacto con sus padres. Muy posiblemente sus padres fueron asesinados o deportados a algún otro lugar, pero ya no tienen el consuelo de tener una familia. Han perdido también su comunidad de fe, su familia espiritual también la han perdido. Y no tienen fe alguna de encontrarla en una cultura pagana. Y aunque hay cierto debate en cuanto a esto, también muchos creen que fueron también castrados y convertidos en eunucos. Así que muchas cosas. Y como si eso no fuera suficiente, también se les invalidan sus nombres y se les da nombre nuevo. Todo esto fue lo que esos jóvenes de Judá sufrieron ante las manos de este rey. El versículo 7 continúa diciendo, el jefe de los funcionarios les puso nombres. A Daniel el nombre Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Sus nombres hebreos, cada uno de esos nombres hebreos tenía una parte que mencionaba el nombre del Dios de Israel. Todos sus nombres tienen una parte que apunta hacia el Dios de Israel. Pero el propósito del cambio fue cancelarles su lealtad al Dios de Israel y establecer una nueva alianza de estos jóvenes con los dioses paganos de Babilonia. Y obviamente imponer sobre ellos la filosofía y la visión de mundo pagana de los babilonios. Así que el nombre de Daniel, el nombre original de Daniel, que significa Dios es mi juez, se convirtió a Belsasar, que significa Bel, protege al rey. Bel era el dios pagano más importante para el rey de Babilonia. Bel protege al rey. O sea que todos reciben nuevos nombres que apuntan hacia los dioses paganos. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Eso lo dice Eclesiastés y nosotros mismos lo hemos experimentado en nuestra vida. Y aunque está claro que lo que Daniel y sus amigos experimentaron en Babilonia son situaciones extremas, pero hay unas similitudes entre la vida o la sociedad secular pagana que ellos vivían y la sociedad en la que nosotros vivimos. Desde el principio de la humanidad, la estrategia de Satanás, ¿cuál ha sido? Ha sido crear distancia entre el ser humano y Dios, apartar al ser humano de los designios de Dios y de adorar al Dios verdadero, al Dios que da salvación eterna, que nos da aún vida abundante aquí en la tierra. Esa ha sido desde el comienzo, desde el jardín del Edén, esa ha sido la estrategia de Satanás. A Satanás no le importa si nosotros le damos lealtad a un Dios o si nosotros nos creamos nuestro propio Dios. Él no tiene ninguna objeción con eso, bien, siempre y cuando no sea que nuestra lealtad está con el Dios verdadero. Y a Satanás tampoco le importa que tengamos ideas muy sofisticadas e iluminadas,
siempre y cuando estén lejos de los principios verdaderos de la palabra de Dios. Usted puede tener todo tipo de filosofías y Satanás lo va a dejar muy tranquilo, pero él sí se opone a que tengamos, nuestra filosofía se alinee, nuestro estilo de vida se alinee con lo que la palabra de Dios nos indica. Vivimos nosotros en un mundo de ideas y visiones de mundo diferentes. Nos bombardean por todos los lados. Compiten entre sí por nuestra atención. Todos tenemos, y la realidad es que todos tenemos una visión de mundo. No importa cuán conscientes estemos de que la tenemos o no, o de cuál es, mucho menos. ¿Y qué es una visión de mundo? En inglés es la palabra world view, una palabra muy, muy hermosa, creo, pero en español es la visión de mundo. ¿Qué es una visión de mundo? Es la forma en que una persona ve y entiende el mundo, la manera en que una persona interacciona con su mundo. Y esta visión de mundo guía la formación de nuestros valores, nuestras prioridades, nuestro comportamiento, nuestras decisiones. Todo se mira a través de este lente de visión de mundo. Y aún esa visión de mundo define lo que nosotros consideramos bueno o malo. Así que es un lente, un par de lentes de un color específico que cada cual escoge y a través de esos lentes nosotros interpretamos el mundo. Y este es un mundo cada vez más globalizado y más interconectado. Así que nosotros no nos podemos apartar ni un minuto de la influencia o de estar expuestos a todo tipo de filosofías, religiones, maneras de ver el mundo. Eso es prácticamente imposible. Prenda el televisor y ahí está. Use su tablet para buscar algo, ahí está. Los niños van a la escuela, ahí vamos a encontrar. Estamos con los compañeros de trabajo, ahí lo vamos a encontrar. No hay manera de nosotros apartarnos de eso porque vivimos en un mundo real, ¿verdad? Y no tendríamos problemas si la iglesia, con C mayúscula, fuera fiel a sus principios cristianos y mantuviera una visión de mundo de acuerdo a la palabra, sin contaminarnos con lo que el mundo quiere que nosotros adoptemos. Pero la realidad es que ha habido mucha contaminación, aún en las denominaciones, haciendo nuevas reglas que no glorifican a Dios. En un artículo escrito el año pasado, un grupo de investigación Barna, que quizás muchos de ustedes han oído mencionar, informó que basado en una encuesta, ellos encontraron lo siguiente, que 17% de los cristianos que ellos definen como personas que consideran que su fe es importante y asisten regularmente a la iglesia. Sé que es una definición un poco amplia, pero es la definición que ellos usaron para su investigación. Así que encontraron que 17% de las personas que se identificaban a sí mismos como cristianos tienen una visión de mundo bíblica. Solo 17%. Si usted hace la matemática, esto significa que de acuerdo a esta investigación, 83% de los que se definen a sí mismos como cristianos no tienen una visión de mundo bíblica o han permitido que conceptos del mundo entren en su visión bíblica. O sea, que están viendo el mundo a través de unos lentes que no son meramente cristianos, sino que tienen otras influencias. Y hay muchas influencias. Está lo que antes se llamaba el New Age, ahora se llama nueva espiritualidad, el postmodernismo, secularismo, muchos ismos que hay en todos sitios que están entrando a nuestro sistema de valores y haciendo cambios en nuestro sistema de valores, aún de los que profesamos ser creyentes y de amar al Señor. Y obviamente hay grupos demográficos que están más influenciados por esto, los famosos millennials y los de la generación X, pues entre ellos se encontró que eran 8 veces más, había la posibilidad 8 veces mayor que en otras generaciones de aceptar estas ideas como verdades en su sistema de valores y en su visión de mundo. ¿Y por qué es eso? Es porque se han criado en una sociedad mucho menos cristianizada que
que las personas que somos mayores y pudimos beber más de esa leche cristiana en nuestra sociedad. Así que esto indica que muchas personas que profesan una fe en Jesucristo han permitido que ideas que son incompatibles con los evangelios se infiltren en su sistema de valores. Y esto parece como que no es importante, pero lo que pasa es que empezamos a cuestionar el rol de Dios en nuestras vidas, empezamos a creer que tenemos mayor libertad para definir si aceptamos el diseño y los principios de Dios o no. Ese es el peligro de permitirle a esas ideas asentarse en nuestro sistema de valores. Y les voy a dar 2 ejemplos que son sencillos, pero que muchos de nosotros hemos tenido que lidiar con ellos. Son ejemplos de ideas que han cambiado el sistema, la manera de pensar de los creyentes. Uno es, tengo derecho a ser feliz. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Yo tengo derecho a ser feliz. Y eso no parece inocente, pero ¿qué pasa con eso? Es que es contrario a los valores de amor, de generosidad y de sacrificio que encontramos en las Escrituras. Totalmente contrario. En realidad nosotros no tenemos derecho a ser felices. Nosotros vinimos al mundo a traer honra y gloria a Dios. Ese es nuestro propósito. Y dentro de eso, una vez que nosotros somos fieles a Dios, hay un sentido de gozo en el Señor. Pero es una idea totalmente diferente. Otra idea es que la decisión de lo que es moralmente correcto o no depende de lo que yo creo. Y esto es muy peligroso porque lo que está diciendo es que los valores morales son fluidos, subjetivos y cambiantes. Un día podemos pensar de una manera, otro día podemos pensar de otra, pero está bien siempre y cuando yo como individuo considere que es lo correcto. Y eso obviamente es totalmente inconsistente con las Escrituras, que nos da valores absolutos y donde no hay cambio. Nuestro Dios es el alfa y el omega, en Él no hay cambio y asimismo sus principios están por siempre, son muy definidos. Y a pesar de que cuando yo leí esto, pues obviamente uno tiende a preocuparse más y uno puede deprimirse, wow, la situación de la iglesia, qué terrible. Si esos son los creyentes, los cristianos, ¿qué será de los demás? Pero a la misma vez que uno ve esto como una realidad y como una influencia que es muy real, también nosotros vemos diariamente ejemplos en la política, en el arte, en la ciencia, de personas que son claras en su fe y que no han dado su brazo a torcer y que son personas verticales que mantienen su fe en Dios, hablan de ella, no se avergüenzan del Evangelio. Yo doy gracias a Dios por esas personas que toman esa posición de valentía. Que Dios haga eso mismo con cada uno de nosotros, donde quiera que nosotros estemos. Y es sumamente importante que nosotros nos eduquemos a nosotros mismos y estar al tanto de las ideas que hay en nuestra sociedad y que la sociedad pretende imponer en nosotros. Es muy difícil mantener la disciplina de uno examinar su propio sistema de valores, su propia visión del mundo. Eso requiere tomar tiempo para uno examinarse y ver cómo están influyendo esas creencias en nosotros. Pero hay que hacerlo, es muy importante que nosotros lo hagamos. Y somos responsables de nosotros de guiar a nuestros hijos en sus propios procesos, a todos los jóvenes alrededor de nosotros. Que nosotros seamos una voz vertical de la voz de Dios en su vida y que los lleve a ellos examinar sus propias creencias y a entender el resultado, el fin de esas creencias que son contrarias al Señor. Dios va a utilizar a cada uno de nosotros. Si nosotros estamos en este mundo, si nos estamos moviendo en diferentes círculos de influencia, eso es absolutamente una realidad que vamos a tener que ser una voz para esas personas que están definiendo sus propios valores. Tenemos que entender que de la misma manera que el rey de Babilonia le cambió los nombres a estos 4 jóvenes, asimismo, en el mundo en que nuestros hijos
nuestros sobrinos, nuestros estudiantes, nosotros mismos vivimos. Asimismo, está tratando de cambiar su identidad cristiana. Eso es tan claro. La idea hoy en día es callar la voz de Cristo, callar la voz de la iglesia. Simplemente apartarla y llevarla a una esquina donde no influya sobre el resto de la humanidad. Y tú y yo somos responsables de no permitir que nos acorralen y nos lleven a esa esquina y callen nuestra voz. Y más que nada, lo más importante es que esa voz sea clara dentro de nuestros hogares. El único antídoto que puede oponerse a este adoctrinamiento de esta visión de mundo contraria al Señor en las nuevas generaciones y en las futuras, lo único es el discipulamiento dentro del contexto del hogar. No hay otra solución. El hogar es lo más importante. La integridad del hogar es lo más importante. Mira, podamos perder otras cosas. Puede ser que no tengamos la carrera que quisiéramos. Podemos poner muchas otras cosas en el altar del sacrificio y dejarlas ahí. Pero la importancia de dedicar nuestras vidas a levantar a nuestros hijos, a levantar a los más jóvenes, en el temor de Dios, ahí nunca abdiquemos de nuestra responsabilidad, jamás. Este discipulamiento tiene que ocurrir dentro del hogar, en hogares bañados en oración, donde se modela la aplicación práctica de la palabra de Dios. ¿Cómo van a saber nuestros hijos cómo actuar si no lo han visto en nuestros hogares? Cuando hay dilemas morales y ven a sus padres actuando de acuerdo a los principios del Evangelio, esa es la mejor manera. No hay ninguna otra educación que ellos puedan recibir en ningún otro lugar que pueda marcarlos para eternidad como lo que nosotros le enseñamos en nuestros hogares. Así que es ahí, es en el hogar. Y entonces la iglesia, ¿qué función tiene? La iglesia tiene la función de estar a la par de los hogares y de reforzar lo que ya se ha enseñado y modelado en la casa. La responsabilidad de la iglesia no es criar a nuestros hijos en el Evangelio. La responsabilidad de la iglesia es estar ahí a la par como un refuerzo a nosotros. Es muy importante, son dos cosas muy importantes, pero la responsabilidad primordial es la del hogar, de los padres y de lo que reciben en su hogar. Y nosotros vemos que este rey no dejó nada al azar. Había un plan para cada aspecto del entrenamiento de los jóvenes deportados, de diferentes tierras, incluyendo lo que habrían de comer. Todo estaba muy planificado. Y el versículo 5 nos dice, el rey les asignó una cantidad diaria de comida y el vino de la mesa del rey. Y miren la respuesta de Daniel a este ofrecimiento de alimento exquisito, la mejor comida de Babilonia. Miren la respuesta de Daniel a esa comida. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta declaración de Daniel es poderosa. Él dice que se propuso, otra forma de decirlo sería determinó firmemente o tomó una decisión basada en su compromiso de agradar a Dios. Fue algo contundente y claro. Él quería hacer lo recto delante de Dios. Y lo recto delante de Dios era no contaminarse con la comida del rey. Yo me pregunto, la pregunta lógica es, ¿de dónde sacó este muchachito esa autoridad y esa claridad de propósito? Evidentemente, debe haberlo aprendido en Judá. No fue en Babilonia, fue en Judá. Viendo a sus padres viviendo su fe diariamente. Y tomándose el tiempo para discipularlo, no solamente en cosas prácticas de la vida,
sino también en cosas del espíritu, en asuntos espirituales. Daniel también muy probablemente había escuchado a los profetas y lo que los profetas habían anunciado. De hecho, Jeremías era contemporáneo de Daniel. Es muy posible que él haya, quizás personalmente o de oídas, sabido lo que Jeremías decía acerca de las advertencias del Señor de la destrucción inminente de Judá por la desobediencia, la rebeldía y la idolatría del pueblo de Judá. Así que la comida ordenada por el rey podía ser deliciosa, atractiva a la vista, nutritiva, pero la objeción de Daniel es que había sido presentada previamente como una ofrenda a los dioses paganos. Eso era una práctica en ese tiempo, específicamente en el reino babilónico. Daniel sabía de primera mano, porque lo había experimentado, que los resultados de la desobediencia de su nación, a pesar de que era un joven, fíjense que solamente se calcula que podía tener como joven 14 años, como mayor 17 o 18 años. Era un jovencito. Y eso nos llena a nosotros de esperanza, de que nuestros jóvenes también pueden hacer cosas similares. Pues este joven se estableció un estándar para su comportamiento en la tierra pagana de Babilonia. Y lo hizo desde el principio. Él no esperó callado a contaminarse para luego establecer su posición. Desde el principio, él discernió el daño que esto le haría a su espíritu. Y lo que hizo fue, entonces, buscar en lo que él había aprendido y asumir una posición vertical moral delante de Dios. Hubiera sido muy conveniente para Daniel no haber dicho nada y haberse comido la comida. Eso hubiera sido lo más fácil. Hubiera sido lo más conveniente también ceder a las presiones de lo que sus amigos probablemente le decían. Deja eso, ¿por qué? Si comer, eso no es nada. Si ya estamos aquí, ya estamos viviendo aquí, ¿por qué te vas a preocupar por la comida? Pero los valores y la visión de mundo de Daniel lo guiaron a tomar esta decisión y a actuar con integridad. Asumió una posición moral clara. El comportamiento de Daniel en esta situación es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que los principios cristianos firmes deben preceder a la toma de decisiones y no al revés. Nosotros cuando vienen situaciones en nuestra vida, ya nosotros tenemos que tener una plataforma clara de cómo hemos de actuar en cada situación. Así debe ser. No debemos esperar a que haya un fuego en nuestra casa para salir corriendo a la tienda a comprar un extinguidor, ¿verdad? Tenemos que tenerlo ya ahí, saber usarlo antes de que algo dañe nuestra vida. Cuando se nos presentan esos dilemas morales, es que tenemos que saber que sabemos qué hacer. Es ya de antemano. Porque un sistema religioso, de valores religiosos, que es solamente a flor de piel, superficial, no va a ser suficiente para los embates que nosotros tenemos que afrontarnos diariamente en nuestras vidas, que nuestros hijos tienen que afrontar en sus vidas, desde el momento que salen de nuestra casa, entran a un bus, a una escuela, a una universidad. Son embates terribles, son retos terribles. Y ya ellos tienen que saber qué es lo que han de hacer en cada situación. Y como dije antes, eso tenemos que reforzarlo en nuestros hogares. Y es importante nosotros saber, tener una visión de mundo basada sólidamente en nuestra fe cristiana, para que cuando vengan esas decisiones nosotros podamos saber qué hacer. Cuando tengamos problemas interpersonales, vamos a poder saber qué hacer. De todas maneras tenemos que buscar la sabiduría de Dios, claro que sí. Y tenemos que buscar consejo, claro que sí. Pero vamos a tener por lo menos una idea bastante clara de por dónde tenemos que irnos y de cómo y qué decisión sería la que agradará a Dios.
O cuando viene la tentación, ¿cuántas tentaciones no hay a diario? Y cuando uno dice tentaciones piensa pues, en sexualidad, pero hay tentaciones de todo tipo, de cómo usar nuestro tiempo, de cómo usar nuestras finanzas. Hay tentaciones en todas las esquinas. Pues cuando vengan ya tenemos que saber cómo nosotros hemos de obrar en cuanto a esas tentaciones. O cómo comportarnos cuando nosotros en nuestro alrededor aparentemente todo el mundo está haciendo lo que no debe. ¿Y qué voy a hacer yo enfrentado a eso, con esas presiones que otros nos ponen sobre nuestra propia decisión? Cuando eso llega ya tenemos que tener un plan, como lo tuvo Daniel. Ya tenía un plan en cuanto a cómo él iba a vivir, qué estándar de vida él iba a vivir en una sociedad pagana. La convicción y la visión cristiana del mundo no ocurren por casualidad. Eso no es algo simplemente que nos ponen una inyección y ya tenemos visión de mundo cristiana. No es así. Sabemos que tenemos que esforzarnos por aprender de la palabra, en la oración, en asistir a una comunidad de fe para poder reforzar lo que y obviamente el manual de vida, ¿verdad? El manual de vida para nosotros es la Biblia, de leer la palabra y saber lo que dice para cuando vengan esas situaciones pues, sepamos qué hacer. Un ejemplo es el entrenamiento que reciben los pilotos y los soldados. ¿Cómo hace un piloto o un soldado? Ellos estudian sus manuales de A a Z. Practican diariamente, se entrenan diariamente. Cuando se les presenta un reto, imagínense que algo pase inesperado y un piloto tenga que salir corriendo a ver en el manual del piloto qué tengo que hacer en esta situación. Usted no quiere, ¿verdad? Que eso es un pensamiento difícil. Nosotros queremos saber que ellos están entrenados a hacer lo que se supone que hagan. Hace poco, semanas atrás, hubo un accidente, un avión, creo que fue de Southwest, le explotó un motor en el aire, terrible. Y la piloto, la que iba pilotando el avión, tuvo el enfoque para hacer exactamente lo que tenía que hacer y tuvo un aterrizaje perfecto en una situación de emergencia. Imagínense qué agradecidos deben estar esos pasajeros de saber que llegaron bien a su destino por el enfoque, por la fidelidad de una mujer piloto que se entrenó como debía. Asimismo somos nosotros también tenemos que entrenarnos así. La forma en que Daniel se acercó a su petición también es un ejemplo para nosotros. Él pidió un cambio de dieta, pero fíjense cómo lo hizo. En Daniel del 8 al 10. Así que Daniel le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llegara a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Y evidentemente es una lógica muy, muy razonable la de este guardia, porque él conocía a Nabucodonosor. Nabucodonosor, su pasatiempo favorito era separarle la cabeza del resto del cuerpo a la gente. Ese era su pasatiempo favorito. Él no tenía ningún problema con cortarle la cabeza a millares de personas de una vez. Y nosotros lo vemos más adelante en un relato que amenazó con hacer precisamente eso. Y el resultado de Daniel y sus amigos acerca de su resolución a no ser contaminados por el consumo de la comida del rey se ve en el verso 15, que dice: al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras y agua.
Así que Dios vio la fidelidad de ellos y actuó en su favor. Dios los encontró a ellos en el camino de la fe de esos jóvenes. Dios los encontró e hizo de acuerdo a su poder para cambiar una situación que ellos necesitaban. La petición de Daniel sí que no tuvo el resultado de estar pálidos y demacrados, sino todo lo contrario. Dios hizo un reverso en las leyes de nutrición. En vez de verse menos, se veían más y se veían mucho más saludables que todos los demás. Y la palabra también nos dice que Dios les dio aún más de lo que ellos pidieron. En el versículo 17 dice que en cada asunto de la sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que el rey los encargó a su servicio. Así que un acto de fe como ese, simplemente que tenía que ver con comida y agua, Dios lo vio y los encontró ahí en ese camino y les dio no solamente lo que pedían, sino mucho más. Esta solicitud de Daniel de un cambio de dieta con el fin de no contaminarse fue el primer ejercicio de fe que nosotros vemos en el libro de Daniel, de parte de Daniel, registrados en ese libro. Fue un pequeño comienzo de fe que lo preparó para las pruebas mayores que seguirían. La mayoría de ustedes están familiarizados con la historia de Daniel, ¿verdad? No tenemos tiempo para muchos detalles, pero cuando Daniel tenía 80 años, los otros administradores tuvieron celos de que Daniel había sido puesto por segundo en el reino por el rey, que lo amaba y lo respetaba. Y buscaron con todo propósito a ver si podían acusar a Daniel de algo que él hiciera mal para poder arrestarlo y llevarlo ante el rey. Se esforzaron en buscar culpa de todas las maneras. En el versículo 4 y 5 dice que sin embargo no encontraron de qué acusarlo, porque de ser corrupto o negligente, no, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Así que la pregunta para nosotros, hablando de concepto de integridad, es, ¿se puede decir de ti y de mí que no hay nada de qué acusarnos? Si alguien nos estuviera siguiendo los pasos por un día o varios días, al final de seguirnos, ¿podría encontrar algo corrupto en nosotros? ¿Alguna vez alguien se ha molestado contigo porque tú has actuado con integridad en vez de actuar en una manera corrupta cuando ellos te han pedido que lo hagas? Esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer todos los días. Esto me recuerda a Billy Graham, especialmente en los años de su juventud, cuando él comenzaba, lo siguieron muchos periodistas porque querían, fuera como fuera, encontrar que él estaba actuando en una manera que no era como él predicaba. Gracias a Dios salió ileso de eso. Pero así nosotros mismos. ¿Tú no crees que hay gente que está observando cómo tú actúas y que está tomando pautas para su propia vida por lo que ven que tú haces? Hay una historia de un pastor en Londres que después de predicar un domingo, el lunes se dirigió a su oficina para seguir su trabajo, se subió al tranvía y pagó por su boleto. Recibió su cambio y se sentó a contar el cambio. Después de contar varias veces, confirmó que el conductor le había devuelto mucho más de lo debido. El pastor se sentó en su asiento a ponderar, ¿qué hago? Bueno, a lo mejor esta es la provisión de Dios. Dios sabía que yo estaba corto de dinero en esta semana y lo proveyó de esta manera. O, hoy yo no traje almuerzo, este dinero me va a servir para comprar un almuerzo.
Pero pensando en una y otra cosa, se bajó del tranvía para dirigirse a su oficina, pero se sentía atribulado de ese dinero. ¿Qué hacer con ese dinero? En un momento, rápidamente, se dio vuelta y volvió a donde el conductor y le dijo: por favor, tome este dinero. Por error, usted me devolvió demasiado cambio. El conductor le sonrió y le dijo: no, pastor, no fue un error. Ya ve, yo visité su iglesia anoche y lo oí predicar acerca de la honestidad y decidí ponerlo a prueba. Quizás tú no vas a tener estas experiencias de tranvía, pero te aseguro que hay aquellos que están mirando tu comportamiento, porque tu comportamiento le importa a Dios y también es impactante para los demás, para bien o para mal. Como no pudieron encontrar ninguna falta, estos hombres, hablando de Daniel, se inventaron una forma de atraparlo. Manipularon al rey para que él estableciera un edicto que dijera que por 30 días no se podía adorar a otro Dios ni a otro hombre que no fuera al rey mismo. Y el rey cayó en la trampa, apoyó, puso su sello de aprobación y era algo que no podía revocarse. En ese tiempo, si un rey proclamaba un edicto, tenía que cumplir con él. ¿Y qué pasó? ¿Cómo respondió Daniel a ese decreto? Leamos Daniel 6:10. Y Daniel, cuando supo del decreto que había sido publicado, se fue a su casa, a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. 3 veces al día se puso de rodillas y oró, dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho antes. Él oyó el decreto, sabía cuál era el peligro, pero sin embargo hizo lo mismo de siempre. Siguió orando, doblando rodillas delante de su Dios, del Dios verdadero, y también dándole gracias por todo. Así que los hombres sabían exactamente dónde encontrar a Daniel y cómo lo iban a encontrar. Lo arrestaron, lo llevaron al rey, quien tuvo que ponerlo en el foso de los leones, pero ya sabemos el fin de la historia. Dios hizo un milagro y lo rescató de ahí. Y aquellos que lo acusaron terminaron siendo el almuerzo de los leones y no Daniel. Y no solamente eso, sino que el rey, al ver el milagro que había acontecido con Daniel, proclamó otro decreto de que se adorara al Dios de Daniel. Ese es el impacto cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando somos nosotros testimonios de su poder. Eso es lo que hacemos. Nosotros estamos proclamando el señorío de Cristo donde nosotros estamos a través de nuestro comportamiento. Y piensa en esto. No pudo haber habido una victoria del foso de los leones si antes no hubiera habido una victoria de vegetales y agua. Es imposible. Eso mismo pasa con nosotros, exactamente. Primero nosotros tomamos un pequeño paso de fe y luego otro y luego otro. Al hacer esto, ¿qué pasa? Nuestra fe se fortalece. Nuestro propósito de glorificar a Dios crece y recibimos más poder y más dotación de parte de Dios. Eso es una ley, así es que funciona. Empezamos por cosas pequeñas y Dios nos lleva a cosas más grandes. Yo personalmente quiero vivir una vida de integridad. Yo quiero vivir una vida de valor y de compromiso y de que mi visión de mundo se alinee perfectamente con la visión de la palabra. ¿Y tú? ¿Tú también quieres lo mismo? Amén, ¿verdad que sí? ¿Estás convencido de que tus acciones y tus decisiones le importan a Dios? ¿Te has propuesto, como dijo Daniel, como hizo Daniel, en tu corazón agradarle a Dios en todo? Que no, integridad quiere decir algo completo.
No tener un corazón dividido, sino un corazón completamente dedicado, totalmente sometido a la ley de Dios. Y antes de concluir, yo te dejo con la promesa que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5, que resume perfectamente el mensaje de hoy. Es una promesa para ti y para mí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, o sea, íntegros, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Le vamos a orar. Gracias, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros siga el ejemplo de Daniel. Que nuestra integridad no solamente sea conocida frente a los hombres, sino más que nada sea reconocida delante de tu trono. Señor, yo te pido sabiduría para tomar decisiones, para examinar mis creencias, para reconocer el impacto que otras influencias que no son las tuyas tienen en mi vida y en la manera en que yo actúo. Te pido, Señor, que tú purifiques mi mente, mi corazón, mi espíritu, para que todo esté sujeto a ti, que mi comportamiento sea conforme a tu ley, conforme a tus propósitos. Gracias, Señor, por eso, Señor, que sigamos caminando y dando pasos de fe pequeños para llegar a pasos grandes en ti. Y, Señor, yo te pido especialmente que tú levantes una generación de Danieles y Danielas en medio nuestro, Señor. Señor, yo te pido que tú ayudes a los padres, a todos los que tienen influencia sobre niños y jóvenes, a darles el ejemplo que ellos necesitan para seguirte a ti, para servirte a ti. Y, Señor, yo te pido una generación de Danieles y Danielas que transformen el mundo por su fidelidad y por su constancia, por su valentía, Señor, en medio aún de circunstancias difíciles. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a ser una iglesia que siempre esté con una visión de mundo como la que tú quieres, que estemos sujetos a todo en ti, Señor. Ayúdanos a ser una influencia, una luz en medio de la oscuridad, Señor. Señor, que reconozcamos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y que estamos llamados a algo mucho más alto, que es a obedecerte a ti y a traer gloria a tu nombre en todo lo que hagamos, oh Dios. Gracias, Señor. Amén.